Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia. Bienvenidos a otro episodio de Conciencia Holística. ¿Cómo estás, Lore? Hola, Silvia. Muy bien, muy contenta por grabar este episodio. ¿Por qué? ¿Por qué estás contenta hoy? Me da mucha ilusión porque voy a ser la que va a aprender. Sí, ¿qué vas a aprender? A ver, contale a nuestra audiencia de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de holobionte, que es un concepto nuevo para mí, y este episodio se llama Deconstruyéndonos como holobiontes. Primero, hay dos conceptos que me gustaría desarrollar, y como soy yo la que está aprendiendo de cero este gran tema, me voy a volver una con la audiencia. Según lo que puedo entender, vos me podrás corregir, el concepto de holobionte se refiere a la unidad que forman la microbiota humana, es decir, este segundo concepto, el compendio de nuestros microorganismos y el cuerpo humano. Pero si se trata de la teoría de Lynn Margulis, yo voy a dar la palabra a quien más sabe del tema. ¿Silvia? Sí, bueno, entonces vamos a hablar de estos dos conceptos, holobionte y microbiota. Entonces, bueno, vos nombraste a Lynn Margulis. Lynn Margulis introdujo en el 1991 el concepto de holobionte como el superorganismo formado por un hospedador y su microbiota en condiciones simbióticas, es decir, viviendo juntos, trabajando juntos y necesitándose entre sí para sobrevivir. ¿Sí? El hospedador puede ser una planta, un ser humano u otro animal. Y bueno, hoy particularmente nos vamos a referir al hospedador humano. Y este es un concepto muy nuevo con mucho debate alrededor. ¿Sí? Los microorganismos pueden ser constantes o inconstantes, se pueden transferir verticalmente, horizontalmente, y algunos coevolucionan con el hospedador y otros no. Es decir, es todo muy cambiante porque depende mucho del ambiente en el que el hospedador se encuentre. Por ejemplo, en un estudio se comprobó que los padres comparten más microbiota salival con su perro que con sus hijos. Como para que te des una idea nomás. No, tremendo. Ese dato no lo tenía. Sí. Porque bueno, viste, los perros también son parte de la familia y de la vida hasta este punto, ¿no? De compartir los microorganismos. Obvio, nuestros hijos peludos. Exactamente. Bueno, Lynn Margulis también, para hablar un poco de ella, ya que es tan importante, es responsable de uno de los avances más importantes en la biología del siglo XX, que es la teoría de la embiosimiosis serial, ¿sí? Que vendría a ser algo así, explicado muy sencillamente. Un microbio se tragó a otro microbio, pero en vez de ser digerido, ¿sí? de comerlo y alimentarse de él y desecharlo, este sobrevivió ahí adentro y nunca más se fue de ahí, ¿sí? Porque esta asociación le convenía a ambos. El microbio hospedador ofrecía protección y un ambiente seguro, y el microbio que fue tragado proporcionaba su maquinaria para producir energía y dársela al hospedador. Eso es lo que este bichito que fue tragado es lo que hoy conocemos como mitocondria, ¿sí? Y por otro lado también hubo otro microbio que, aparte de tragarse a lo que ahora se conoce como mitocondria, también se tragó unos microbios verdes, que luego dieron origen a lo que hoy conocemos como cloroplastos, que son los responsables del color verde de las hojas de las plantas, ¿sí? Pero bueno, esto fue una idea muy controvertida cuando ella la presentó, que si bien no era de ella, era de otros investigadores que la presentaron antes. Ella le dio forma y le dio mucho impulso y la supo mantener y la supo defender por décadas, ¿sí? Porque pasaron casi 20 años hasta que su teoría fue tomada en serio. Porque bueno, empezaron a surgir cada vez más evidencias. Es una genia. Sí, totalmente. Es una científica muy particular y muy, muy especial. A ver, contame un poquito, vamos a chusmear. Ella creía profundamente que la clave de la vida es la cooperación, ¿sí? Ya sea refiriéndose a las mitocondrias y la célula que la aloja, a los microorganismos y al hospedador, o a científicos de diferentes disciplinas. Es lo que hacemos nosotras dos también, vos con tu formación en ciencias sociales y yo desde las ciencias naturales, cada una aportando su mirada, que a la vez se nutre de la otra. Y eso es lo holístico de todo esto. Y Lynn también era holística. Totalmente de acuerdo.
Entonces este podcast vendría a ser como un ejemplo de simbiosis. Totalmente, así es, una cooperación que da lugar a algo muy beneficioso para todos los implicados, principalmente la audiencia, creo yo. Genial, totalmente de acuerdo. Buenísimo. En la misma línea de conceptos, el hologenoma es la suma del genoma del hospedador y los genomas de los microbios que lo habitan. El genoma del hospedador es altamente conservado y los cambios en él ocurren lentamente. Pero el genoma microbiano es dinámico y puede cambiar rápidamente en función del ambiente, ya sea aumentando o reduciendo algunos microbios, incorporando otros o mutando. Y algunas de estas variaciones genéticas pueden ser transmitidas a la descendencia por diferentes mecanismos. ¿Sí? Se ha demostrado que parte de esta microbiota puede mantenerse a lo largo de cientos de generaciones del hospedador. Y la composición de la microbiota intestinal, particularmente, es única para cada individuo. O sea, cuando hablamos de microbiota, estamos hablando de microorganismos en general. Tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos levaduras. Generalmente cuando hablamos de microbiota, hablamos de eso. De nuestros amigues. Sí, muy importante aclarar, ¿no? De qué estamos hablando. Entonces, entendemos que los genes son el resultado, como una memoria, de la existencia de los seres vivientes en un ambiente específico, ¿es así? Sí, totalmente. Bien, es bastante clarificador que ningún gen funciona nunca de manera aislada, ¿no? Ya que ningún organismo existe y evoluciona solo según esta teoría de Lynn Margulis, sino en una red vital o vincular, diría yo, que lo entiendo desde la sociología, desde la filosofía, ¿no? Sí. Entonces, el estudio del microbioma provee de mayor conocimiento desde una visión holística, ¿no? Y pone el foco en el ambiente como factor decisivo, por así decirlo, esencial en la evolución. Cosa de la que se habla hace poco. ¿Te acordás que hablábamos de eso en el episodio de epigenética? Sí, es cierto. Y es crucial el rol del ambiente y también tiene mucho que ver cómo se relaciona el individuo con el ambiente. Por ejemplo, la dieta es el principal factor ambiental que afecta la microbiota intestinal. Por ejemplo, es muy diferente en veganos y en omnívoros. Es decir, los alimentos, los aditivos alimentarios, es decir, todas esas cosas extras que están en la comida que consumimos y todo lo que ingerimos afecta y modifica nuestra microbiota. La microbiota es ahora considerado un factor fundamental a tener en cuenta cuando se trata de desarrollar terapias para enfermedades complejas, siendo que antes se consideraban como factores solamente la genética y el ambiente. Ahora aparece la microbiota como un tercer factor muy importante. Perfecto. Y la microbiota varía según el tiempo y las condiciones ambientales, porque los microbios de un recién nacido no son los mismos que los de un bebé de 1 año y no son los mismos de los de un adulto. Y es en esos años de la adultez cuando es más estable. Después, en adultos mayores, es muy diferente entre individuos, ¿sí? Por esto que decíamos de que para cada individuo es diferente, y mucho más si comparamos a adultos mayores con adultos jóvenes. Y es maravillosa su capacidad de transmisión de generación en generación. Puede transmitirse verticalmente cuando el bebé va pasando por el canal vaginal de la madre durante el parto y posteriormente mediante la leche materna. Entonces, esta transmisión vertical permite la transferencia del hologenoma y que continúen las actividades metabólicas conjuntas dentro del holobionte. ¿Sí? Después tenemos otro tipo de transferencia, que es la transferencia horizontal, que se da mediante el ambiente. Mediante la dieta, por ejemplo, como dijimos hace un rato. Y de este modo permite adquirir material genético nuevo rápidamente, lo cual es una clara ventaja evolutiva. Clarísimo. Sí. En humanos se encontraron 145 genes que no están presentes en otros primates, que se incorporaron horizontalmente desde la microbiota. Y fíjate vos qué tan importantes serán, que están involucrados en el metabolismo de aminoácidos, de lípidos, realizan también actividades antioxidantes e incluso están involucrados en la respuesta inmune innata. Totalmente de acuerdo. Sí, voy a extenderme posteriormente en ese tema. Perfecto. Y también a nivel más general, porque estos son 145 genes de los que se estudiaba su función, ¿sí?
pero en general, en total, en el ser humano hay cerca de 20.000 genes. Pero el hologenoma contiene 33 millones de genes gracias a la microbiota. A ver si entendí bien. Entonces, el concepto de hologenoma, es decir, la suprema combinación del genoma del hospedador y de la microbiota, es transferido con extrema fidelidad de una generación a otra. Sí, así es. O sea, descubrimos el traspaso de lo transgeneracional a través de la microbiota. O sea, eso es posible, ¿no? Ya que desde la memoria acerca de las enfermedades asociadas a las generaciones anteriores, nos comunican cuál era la alimentación de este antepasado, cuál era el ambiente emocional y social, ¿no? de nuestros antepasados. Y cuál podría ser el trabajo específico en el que deberían poner foco en las generaciones futuras. Esto está muy bueno. Yo utilizo mucho el análisis vivencial del árbol genealógico y esto me da como potencia a mi trabajo, así que me parece genial. Entonces, en cuanto a salud, podemos decir que aquello que se perdió de microbioma en el proceso evolutivo puede explicarnos el incremento continuo de la incidencia de enfermedades relacionadas con la inflamación. Pero, ¿por qué? Me preguntaba yo. Y entonces recordé que en PINE... ¿Qué es PINE? PINE es la psiconeuroinmunoendocrinología, o sea, es la comunicación entre esos 4 ejes. Bien. Yo hice una formación en PINE, como vos ya sabés, sí. Y nos enseñan a entender cómo se relaciona la microbiota intestinal como segundo cerebro, con el sistema inmune, por ejemplo. ¿Sí? ¿Podrías explicar cómo es eso desde la PINE? Voy a tratar de explicarlo de una manera que se pueda entender, considerando el conocimiento que me aportó un libro particular, que es el del doctor David Perlmutter, que se llama Alimenta tu cerebro, en donde explica maravillosamente, diría yo, la relación que mantiene la microbiota con el sistema inmune y con el cerebro, ¿sí? Este autor describe a nuestros microorganismos como superhéroes. Y lo hace porque las bacterias son las que colaboran con las funciones neurológicas. De ahí que se llama el intestino el segundo cerebro. Y ya que el ADN de estas bacterias tiene mucho impacto, mucho mayor impacto en la salud que nuestro propio ADN. ¿Por qué dirán ustedes, no? Bueno, he aquí que no solo colaboran en la digestión y absorción de nutrientes, como uno aprende en la clase de biología de la secundaria, sino que crea una barrera física contra los invasores externos, virus, parásitos, bacterias, pero patógenas, no las que son buenas, ¿no? Sí. Quienes con su flagelo, que aprendí hace poquito, gracias a Silvia, que son como los pelitos, ¿no? Que tienen estas bacterias buenas, pueden frenar el avance de letal, por ejemplo, del rotavirus estomacal, que es un virus que es realmente letal, muy letal. Sí. Además actúa como detox, como desintoxicante, neutralizando algunas toxinas de los alimentos, contribuye con el sistema inmune educando y apoyando a nuestras células inmunitarias y previenen la autoinmunidad, o sea, es decir, que no deja que el cuerpo se ataque a sí mismo, ¿no? La mayoría de las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la fibromialgia y la diabetes tipo 2, que es una de las mayores enfermedades autoinmunes, se atacan a sí mismos. O sea, ahí hay un mecanismo que hace que el cuerpo no reconozca, por ejemplo, el sistema inmune no reconozca que esas bacterias son buenas. También produce y libera neurotransmisores, que son sustancias benéficas para el cerebro, como por ejemplo la serotonina, que le dicen la química de la felicidad, la cual depende de un 80 a un 90% de la producción intestinal. Y justamente falla en la depresión, ¿sí? Esta se comunica con tu sistema endocrino y ayuda a manejar el estrés también. Y por sobre todas las cosas, controla la respuesta inflamatoria, las cuales están asociadas a enfermedades crónicas como por ejemplo el cáncer, ¿sí? Y aquí yo me pongo seria, porque cuando yo hablo de inflamación, tanto en las charlas que doy como
tratando de hablar con cualquiera, yo soy una fiel creyente de que uno tiene que manejar a su cuerpo y tiene que poner el foco en la inflamación, ¿no? Porque nadie nos cuenta que cuando estamos bajo estrés, el cuerpo se inunda de esteroides y de adrenalina y el sistema inmune secreta mensajeros químicos llamados citoquinas proinflamatorias. Acuérdense de este nombre. Que ponen en alerta todos nuestros sistemas, no solamente el neurológico y el inmunológico. Nuestros órganos principales se quedan sin la producción de sangre y por consiguiente de oxígeno. Acuérdense que estos nuevos Nobeles que ganaron este año hablaron de la hipoxia. Entonces hay poca producción de sangre, llega muy poca sangre a nuestros órganos principales, por consiguiente muy poco oxígeno y glucosa tampoco, que para generar energía. Al interpretar que hay un patógeno dando vuelta por ahí, el sistema inmune llena de toxinas el ambiente, ¿no? Eleva la temperatura y la inflamación para combatir a este invasor, ¿no? Nuestro sistema inmune genera sustancias citotóxicas, literalmente escupen, ¿no? Nuestros macrófagos. Así es. Elevan la temperatura, que es ese enrojecimiento que nosotros vemos si es externo, y hay una inflamación, ¿no? Pero todo esto por una mala alimentación, me preguntaba yo. Sí, la verdad que todo esto por una hamburguesa. Aunque ese bichito letal no exista, porque por ahí puede ser interpretado, como por ejemplo en las autoinmunes, es interpretado como un invasor virtual. En realidad no existe. Pero tenemos un cuerpo que parece enfermo sin enfermedad. Tenemos órganos que ante semejante desgaste parecen los de una persona mucho mayor. Entonces, este tracto digestivo, en comunicación constante con el sistema inmune, se llama tejido linfoide asociado al intestino, el cual representa, mirá lo que te digo, un 80% de nuestra respuesta defensiva. Un montón. ¿A través de qué? De la pared intestinal se comunican. De un lado están nuestros linfocitos y del otro lado están nuestras bacterias, ¿sí? Pero si esta pared se rompe, ya que tiene un grosor de una célula, fíjate vos qué sensible, qué finita, sí, se desencadenan enfermedades como por ejemplo la fibromialgia, ¿sí? Según muestran las últimas investigaciones, que es lo que nosotros llamamos el intestino permeable. Sí. Dato de color, para los que no sepan, lo que más me impactó, y esto lo pudo decir Silvia, de los últimos descubrimientos en materia científica, es que ya no se transmitía solamente como pensábamos nosotros desde el útero, desde el canal vaginal, desde dar de mamar a una criatura, sino que también el contacto de la piel del padre y los besos que proporcionan, así como lo proporciona el perrito, nuestro hijo peludo, también el papá. O sea que también hay un compartir esta microbiota buena de este sistema inmunológico creciente, naciente, también desde papá. Sí. ¿Sí? Dándole mimos a sus hijes, por supuesto. Se ve también la importancia, ¿no?, de la participación y del cariño que aporta el padre. No Totalmente. Es solo una cosa biológica entre el bebé y la mamá, como se creyó siempre. Sí, no hay solamente fusión entre madre y bebé, sino que también el padre participa. Debería participar, claro, diría yo. Claro, sí, hay que hacer esa salvedad. Sí, debería participar de la construcción de la microbiota de su hijo, hija, ¿sí? Sí. Perfecto. Este maravilloso proceso incluye en esa memoria aportada a nuestros amigues microorganismos la inducción directa de cambios fisiológicos en el feto. La reestructuración ecológica de las relaciones entre las microcomunidades y una revolucionaria selección en cuanto a los competidores dañinos, como ya dije, como estos patógenos, virus, levaduras. ¿Acaso eso no nos resuena? ¿No se nos hace conocido? Quizás nuestros microorganismos pueden ser espejo de cómo nos relacionamos con los otros, sean patógenos o sean bacterias buenas, ¿no? Si ponemos límites a nuestras relaciones tóxicas o no.
da como para pensarlo, ¿no? Sí, totalmente. Cómo se comporta mi microbiota, o como yo me comporto con mi microbiota, así me comporto con los demás, ¿vendría a ser? Sí, por supuesto, porque está todo relacionado y también, en cierto modo, es como que los mismos procesos y las mismas formas de enfrentar las situaciones y demás se repiten a diferentes niveles, a nivel micro, en el intestino, por decirlo así, Sí. y también a nivel interpersonal y también a nivel comunidad y a nivel global. Digo, quizás si los conocemos mejor podemos aprender a fortalecernos en una mutua alianza, ¿no? Si hablamos de simbiosis, en una construcción de un ser más acabado y una mejor versión de nosotros mismos. ¿Acaso no sería eso el éxito de la simbiosis? Totalmente. Es importantísimo el rol de la microbiota en la adaptación del hospedador al ambiente, ¿sí? Porque, como decíamos hoy, los cambios genómicos se producen muy rápido en la microbiota y esto facilita la adaptación del holobionte a las condiciones ambientales que están en permanente cambio. La gran importancia de los mecanismos epigenéticos y todo esto del holobionte y las nuevas perspectivas holísticas que consideran la integración de los organismos nos permite considerar a la vida como una red compleja que evoluciona como un todo, ¿sí? No como partes aisladas entre sí. A ver, veamos. Primero lo primero. Se trata entonces, acuérdate que yo voy con la audiencia, estoy aprendiendo. Uh-huh. Se trata entonces de cambiar el concepto de evolución por algo un poquito más amable, ¿sí? La evolución entendida como... La evolución, a ver, nosotros desde lo holístico se habla mucho de evolución, ¿sí? Uh-huh. No sé cómo lo tomará la biología, yo eso... Estás hablando de evolución personal. Evolución de la mejor versión de nosotros mismos. Claro. Pero si en vez de decir evolución como la mejor versión de nosotros mismos, hablamos de adaptación, Uh-huh. ¿sí? No nos veríamos como un poquito más pegados al concepto de que tiene la biología. ¿Vos qué decís? Sí, puede ser. Bueno, porque el tema de la adaptación tiene mala prensa en realidad, es un concepto que tiene mala prensa, porque generalmente se habla de un cambio de patrones conductuales, al menos desde mi área, Uh-huh. que se orientan a poder ser aceptados y reconocidos por otros. Uh-huh. ¿Sí? Pero nuestros amigues pequeñísimos nos enseñan que no es viable cambiar los rasgos sin pensar en el bien común de ambos. Y ahí radica la diferencia. Se quiere lograr el bienestar de ambas partes sin perder la esencia de ambas. Asumiendo un nuevo concepto como el de manifestante de adaptación, al hablar de una entidad tan completa que posee la capacidad de adaptarse a un nivel más ecológico, más equilibrado, incorporando a sus dones la capacidad y la ingeniería de adaptarse a cualquier ambiente emocional, intelectual, corpóreo. ¿No sería eso fantástico, ampliar nuestras capacidades? Yo creo que deberíamos aprender de nuestros amigos. Sí. Totalmente. Y bueno, ya que hablabas de los conceptos de evolución y de adaptación en cuanto a lo personal y relacionado con el concepto biológico más estricto, yo te puedo aportar que la adaptación en biología evolutiva no se refiere a adaptarse en el sentido de resignarse y aceptar lo que viene, sino a tener cintura y flexibilidad para poder permanecer vivos, tanto a nivel individual como a nivel especie, ya que los que se mantienen inflexibles y se rehúsan al cambio están destinados a extinguirse, porque como dijo el mismísimo Charles Darwin, no sobrevive la especie más fuerte, ni la más rápida, ni la más inteligente, sino la más adaptable. Me gusta cómo piensa la biología. ¿Viste? Sí, y bueno, soy una fan. Me parece muy bien que seas fan nuestra. Y entonces eso es lo que podemos tratar de llevar al plano conductual, ¿no? Totalmente. Adaptarse significa estar abierto a cambiar, a modificarse para seguir vivo. Totalmente. A mí siempre me llamó la atención la importancia que se le da a la mente, ¿no? Uh-huh. Pero según esta teoría, el cuerpo es el que lleva la delantera. Sí.
ya que se une silenciosamente a estos microorganismos para proveernos de mecanismos indispensables para la supervivencia, aún a nuestro pesar. Sin darnos cuenta, la mente quedó atrás, chicos. Pero, a ver, ¿y si la unimos a la fiesta? ¿No? La unión, por ejemplo, como acto interdisciplinario, como un proceso basado en las relaciones interpersonales de cooperación y respeto mutuo, como por ejemplo este podcast, es decir, una alternativa para facilitar la integración de este contenido que con tanto cariño nosotras integramos, ¿no? Sí. O el aprendizaje ecológico que reciben nuestros niños, a saber desde el reciclado hasta la autosustentabilidad, ¿no? Como conceptos muy, muy actuales. Pero vamos a tener que hablar en algún momento del bendito cómo. ¿Cuáles son las herramientas para mejorar nuestro vínculo simbiótico? ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece que en primer lugar tenemos que bajarnos del pedestal del antropocentrismo. Perfecto. ¿Sí? Y justamente vernos como parte de un todo, porque si te pones a pensar, a la hora de hacer un ejercicio, pensar en vos, en lo que sos vos como ser humano, en lo que es tu cuerpo, que es el espacio que ocupás en el mundo, ¿sí? Sí. Bueno, ahora bien, la mitad de las células de ese espacio corporal que serías vos, la mitad de las células son microorganismos. Solo el 50% son tus propias células con tu propio ADN. ¿Sí? Tremendo dato, ¿no? Entonces, eso nos debería dar un toque así de humildad. Nos bajaron de un sopapo, en realidad. Sí, como un mínimo detalle que te dan una idea de qué tan importantes son los otros, microorganismos en este caso, para que nosotros podamos existir. Porque si vamos al caso, hay muchos de estos microorganismos que, está bien, viven en una relación simbiótica muy estrecha con nosotros y sin nosotros no pueden existir. Sí. Pero hay otras especies que no, que así como existen en nosotros, pueden existir en otros mamíferos, ¿sí? No nos necesitan tanto. En cambio nosotros, sin estos microorganismos, si estuviéramos totalmente estériles, de ellos esterilizados, no podríamos subsistir. Primero porque, bueno, como hablabas hoy, una de sus grandes funciones es, al estar ellos y al colonizar nuestros espacios, evitan la colonización de los patógenos. Totalmente. ¿Sí? Ocupan un espacio. Ocupan un espacio y cumplen muchas otras funciones, como vimos a lo largo de este episodio, y también nos defienden de los malos, ¿no? Entonces, en este sentido, también quiero compartirles unos párrafos del libro Microcosmos que escribió Lynn Margulis junto con su hijo Dorian Sagan. Dice así: los seres humanos no son particularmente especiales, separados o únicos. Al extender al mundo de la biología la idea de Copérnico de que no ocupamos el centro del universo, hemos de dejar de considerarnos como la forma de vida más importante del planeta. Esto puede ser un duro golpe para nuestro ego colectivo, pero no somos los amos del universo posados sobre el último peldaño de una escala evolutiva. Nuestra sabiduría es una permutación de la sabiduría de la biosfera. Nosotros no inventamos la ingeniería genética, nos introducimos en los ciclos de la vida de las bacterias, que han estado comerciando con genes y copiándolos por su cuenta desde hace tiempo. Nosotros no inventamos la agricultura o el desplazarse montado a caballo. Nos vimos implicados en los ciclos vitales de vegetales y animales cuyo número aumentó al aumentar el nuestro. De igual manera, los tan cacareados logros de la tecnología, desde la escritura en el sudoeste de Asia hace más de 10.000 años hasta el moderno microchip, no son de nuestra propiedad. Surgieron de la biosfera, del medio ambiente interconectado de todas las formas de vida. Y finalmente, aunque tuvieran que evolucionar de nuevo, no nos pertenecen a nosotros, sino a la biosfera misma. Según nuestra teoría de la naturaleza del intelecto, que tendría su origen en las espiroquetas, la alta tecnología no sería nuestra, sino de naturaleza planetaria. Hemos estado distanciándonos de las demás formas de vida, incubando formas de organización que acaban siendo mayores y más ricas que nosotros mismos. Hemos hecho bien al separarnos de otros organismos y explotarlos, pero no parece probable que una situación como esa pueda durar. La realidad y la recurrencia de la simbiosis en la evolución sugieren que nos hallamos aún en una etapa de invasión parasitaria
y que hemos de moderarnos, compartir y reunirnos con otros seres si queremos conseguir una longevidad evolutiva. Es decir, lo que nos dicen acá Lynn Margulis y Dorian Sagan es que nosotros estaríamos siendo como una especie de entidad parasitaria en el mundo, si consideramos a la Tierra como un gran organismo viviente, que esa sería otra teoría de Lynn, que es la hipótesis Gaia. Me gusta ese nombre. Sí. ¿Por qué? Porque es el nombre de mi gata. Ah, mira. Hermoso nombre. La Madre Tierra. La Madre Tierra, exactamente. Según esta teoría, la Tierra en sí misma es un sistema que se autorregula, es decir, que estaría comportándose como una especie de individuo, de organismo vivo, en el que las plantas son como un sistema, los animales son otros, los ciclos geológicos y climáticos son otro sistema, y todo eso se regula por sí mismo. Es una idea revolucionaria y como, gran parte de las ideas de Lynn Margulis es una idea muy controvertida y tiene gente a favor y tiene mucha gente en contra. En fin, son distintas. Nadie tiene en ciencia la verdad absoluta, son diferentes ideas y diferentes formas de ver el mundo, ¿sí? Por ahí se piensa que en la ciencia nosotros estamos diciendo, esto es así y punto, y es así de forma tajante, y en realidad no es así. Nosotros tenemos diferentes ideas y lo que aportamos al mundo es la mejor explicación existente hasta ahora. Después puede venir otra investigación con una idea mejor y se aceptará esa. Sí, yo creo que primero debemos aceptar el hecho de que al ser sobrevivientes de millones de años, nuestras bacterias, ¿no?, de tormentosos desastres, tienen la posta en cuanto a información valiosa, ¿no? Tanto vertical, en la transmisión transgeneracional, por así decirlo, como en la horizontal, adaptándose miles y millones de años a las necesidades del hospedador. Ha demostrado que transversalmente puede influir acabada y beneficiosamente para la salud física y mental de este caprichoso e infantil hospedador que es el cuerpo, ¿no? Son los sobrevivientes de muchísimos desastres. Incluso ni siquiera los dinosaurios pudieron sobrevivir y lo hicieron las bacterias. Sí. Entonces, ¿cómo no prestarle más atención, no? Sí. Vos hablabas puntualmente de la mitocondria, por ejemplo, ¿no? Sí. Perlmutter le dedica un capítulo a la mitocondria y dice las formidables mitocondrias. ¿Y por qué habla de que son tan formidables, no? Esta también es parte del microbioma humano, ¿sí? Mitos quiere decir hilo y condri significa grano, ¿no? Y como dato curioso, mientras que el núcleo celular contiene exactamente 2 copias de su ADN, la mitocondria puede contener más de 5 a 10 copias de su ADN. Es tremendo, es tremendo. No solamente eso, sino que es la que se encarga de la apoptosis celular, que es la que decide qué célula vive y qué célula muere, porque es la que genera el ATP, ¿no? Que es la que genera la energía, ¿sí? A cambio de que esa célula la contenga, la proteja dentro de su membrana plasmática, ¿no? Bien, entonces es la que puntualmente permite al cuerpo deshacerse de la multitud de células cancerígenas que aparecen de manera espontánea en nuestro cuerpo, por ejemplo. Y también se puede decir que cuando la función mitocondrial está dañada, se puede inducir al suicidio celular de células normales y sanas. Imagínense lo importante que es nuestra Eva mitocondrial. Por si no lo saben, lo heredamos de nuestra madre, ya que el espermatozoide la tiene en la cola y cuando se unen las gametas se pierde esa cola del espermatozoide. Y piénsenlo, las mitocondrias, la fuente de energía que te da vida, son la encarnación de un código genético exclusivamente femenino. Este concepto es lo que ha impulsado a muchos científicos a imaginar una Eva mitocondrial, como lo dije, ¿no? Bueno, me encanta lo que estamos hablando hasta ahora, aportando cada una desde nuestras disciplinas, siendo simbióticas. Totalmente. Así que hoy decías vos, Lore,
que tendríamos que en algún punto llegar al dichoso cómo, ¿no? Cómo hacer para mejorar nuestra relación con nuestra microbiota. Y bueno, en parte a mí me parece necesario, como dije antes, bajarnos del antropocentrismo, tener la humildad de considerarlos como algo necesario, como seres vivos, ¿sí? Dignos de respeto y de cuidados. Vos lo que me querés decir es que te dé una buena, ¿no? Claro. Hasta ahora hablamos Exactamente. Dame una buena noticia de cómo podemos mimar a nuestra microbiota. Bueno, de la única manera que podemos alimentar esta microbiota para estar cada día más sanos es, primero y principal, esto lo habla el doctor David Perlmutter, es que hay que elegir alimentos ricos en probióticos, ¿sí? Es decir, alimentos fermentados. Por ejemplo, los chinos comenzaron a fermentar el repollo hace unos 6.000 años, ¿no? El chucrut, como le decimos nosotros. Y tiene que ver con que la fermentación es el proceso metabólico de transformación de los carbohidratos, como los azúcares, por ejemplo, en alcoholes y dióxido de carbono, o en ácidos orgánicos, y requiere la presencia de levaduras, bacterias o ambas, y ocurre en condiciones en las que estos organismos son privados de oxígeno, ¿no? Que estos alimentos proveen de un ambiente con pH bajo, es decir, un ambiente ácido, que mata a las bacterias dañinas que tienen un pH básico, ¿sí? Esto genera muchísima controversia en un primer momento, pero Mechnikov, que fue ganador del Premio Nobel de Medicina en 1908, fue considerado el padre de la inmunología justamente por hablar de este movimiento probiótico, ¿sí? Entre los alimentos que podemos consumir como probióticos tenemos el yogur con cultivos vivos, el kéfir, de la cual las dos somos fans. Sí, totalmente. Té de kombucha, kempe, kimchi. Todo esto lo pueden ir googleando. En el libro del doctor Perlmutter hay unas recetas espectaculares, hay como un cambio de 7 días donde hay un menú muy rico en probióticos. Después, como ya dije, podemos encontrar el chucrut, los pepinillos, frutas y verduras en escabeche, condimentos con cultivos vivos y también no solamente los probióticos, sino que hay que bajar, como segunda clave, hay que bajar el consumo de carbohidratos, ¿sí? Y sí consumir grasas de alta calidad, como por ejemplo, en el caso de verduras, hortalizas de hojas verdes, lechugas, repollo, espinaca, brócoli, incorporar chauchas, jengibre, perejil, castañas de agua. O sea, tenemos como una dieta muy, muy específica. Hay un documental que se llama Cambio Radical. Hay un documental que se llama Cambio Radical, que lo pueden ver en Netflix, que nos da noticia de justamente esta dieta rica en verduras, en hortalizas, en semillas, ¿no? Y bueno, también frutas bajas en azúcar, alimentos fermentados, como ya dije, proteínas, hierbas, ¿no? Condimentos. Y también como tercera clave, nos habla de disfrutar un buen vino, un té, un café y un chocolate. Esta me parece la más viable, ¿no? Esta le puede gustar a todos. Sí, qué alegría, qué buena. Eso es una buena noticia, por ejemplo. ¿Viste? Te dije que te iba a dar buenas noticias. Totalmente. ¿Por qué? También elegir productos ricos en prebióticos, ¿sí? Como por ejemplo los que son los alimentos predilectos de las bacterias intestinales. Por ejemplo, el ajo, las cebollas, el puerro, ¿sí? La ciencia ha documentado de que reducen enfermedades febriles asociadas a la diarrea, por ejemplo, y eventos respiratorios, y protegen el cuerpo y al intestino contra el cáncer, por ejemplo, mejoran la absorción de minerales en el cuerpo, ¿sí? Y como clave número 5, el agua de filtro. Fíjate vos que estamos todos muy acostumbrados a, primero y principal, consumir agua mineral. Sí. Y a consumir agua del grifo, como dicen, pero deberíamos empezar a consumir agua de filtro. ¿Por qué?
porque hay que familiarizarnos con los productos locales y los mercados de agricultores locales, porque ahí podemos realmente ver que hay sustancias dañinas a los que nuestros cultivos están expuestos, por ejemplo. Y esto llega al agua, llega a las napas, no solamente superficiales, sino a las napas inferiores también. Entonces, qué importante es tener un filtro en nuestras casas, ¿no? Como clave número 6, habla del ayuno intermitente, ¿no? Ayunar en cada estación, o sea, esto se puede leer mucho más en Cerebro de Pam, que es el otro libro, pero los investigadores han determinado que el consumir o añadir el aceite de coco a la dieta mejora la función antioxidante, por ejemplo. Aumenta la cantidad de mitocondrias y estimula la formación de nuevas neuronas. Así que aceite de coco, chicos. Y también mucho se habla de lo que es el ayuno intermitente. Un ayuno en el cambio de estación de 14 a 16 horas. Qué interesante, Lore, la verdad. Me parece que es necesario replantearnos nuestros hábitos, ¿sí? Nuestros hábitos alimenticios en este caso, para darle a nuestro organismo y a nuestros microorganismos la mejor alimentación posible. Yo creo que podemos dar fe de pasar por el cuerpo esta experiencia de haber tomado kéfir como probiótico, digamos. Sí, por supuesto. Y contarles a la gente que la verdad es que es muy bueno porque se nota la cantidad de energía que uno va generando. Yo los otros no los probé, pero puntualmente el kéfir a mí, y el ayuno intermitente, que es de la cual soy muy fan, me genera muchísimos beneficios. Sí, yo el ayuno intermitente no lo hice y tengo que mentalizarme bastante, creo yo, para llegar a hacerlo. Pero sí consumo kéfir y sí, la verdad es como decís, se nota mucho un cambio en la energía y en bienestar en general, ¿no? Hay cambios en muchos aspectos. Uno está mejor. Las mujeres estamos muy acostumbradas a tener el abdomen inflamado todo el tiempo, claro, ¿no? Sí, es como prueben, chicas, el kéfir y olvídense de la inflamación. Sí, y a mí también me gusta otro aspecto del tema del kéfir, que es el hecho de estar cuidando otros seres vivos, ¿sí? El hecho de cuidarlos, de darles de comer su azuquita, aunque no los estemos reproduciendo. Y eso es algo muy lindo, es otra forma de conectarse con el ambiente, con otros seres vivos. ¡Qué instinto maternal! Instinto maternal, pero también una necesidad que también me acompaña desde siempre de relacionarme con la naturaleza. Desde otro lado. Desde otro lugar. Otra conexión con la naturaleza, como por ejemplo como tener plantas, como cuidar las plantas. Es otra forma de conexión, ¿sí? Cuidar a otros seres vivos. Bien, dime lo que comes y te diré qué tipo de microbiota tienes. Totalmente. Bien. Bueno, me parece que ha sido un episodio más que interesante que nos deja planteadas algunas cuestiones para revisar nuestros hábitos. Y esperamos que les haya gustado y que los deje pensando a ustedes también. ¿La seguimos la próxima? La seguimos la próxima. Esto fue Conciencia Holística. Seguinos en nuestro Instagram, @concienciaholística, ok.